Un aplauso bien fuerte y arrancamos. Bien. Bueno, Llave. vamos a romper con el hielo. La única mujer, bueno, que ahora estamos acá en la charla. Bueno, en cuanto al branding, siempre lo que me gusta hacer y lo que me funcionó mucho particularmente es mi experiencia. Entonces es lo que quiero comunicarles un poco hoy a ustedes. Comencé emprendiendo hace casi 10 años. Tuve una marca donde hacía marroquinería, por acá hay un diseñador y bueno, me encantó, me recordó mucho esa época. Tuve la posibilidad de tener un negocio, de tener un buen producto, pero al año me fundí. Me fue súper mal. Bienvenida. Entonces, sí, bueno. Pasé por el proceso de frustración, de depresión y quería saber qué era lo que había fallado. Entonces comencé a estudiar branding y construcción de marcas para negocios. Ahí me di cuenta de que no estaba llegando a mi público ideal, no estaba contactándome con el cliente, no estaba llegando de una manera emocional a mi cliente. Entonces, el primer concepto que me parece muy importante para definir el branding es construir una personalidad de nuestro negocio, ¿sí? La personalidad va a estar teñida de un montón de cosas, valores, creencias, intereses que vamos a poder compartir. Entonces, no importa si en principio tenemos una muy linda imagen o un buen producto, si no estamos pudiendo compartir o transmitir una historia que llegue a mi cliente y que por eso me elija para que sea parte de su historia o de su vida cotidiana. ¿Sí? Emociones. Claro, emociones. Muy bien. Hay un montón de preguntas que me puedo empezar a hacer para empezar a construir la personalidad de mi negocio. Una puede ser, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué van a elegirme a mí y no van a elegir a otra persona que ofrezca el mismo producto o el mismo servicio que yo? ¿Qué emociones va a transmitir mi marca? ¿Sí? Otra cosa que me parece importante comentarles es que yo siempre veo a los negocios o cuando vienen mis clientes que dicen tengo una idea de un proyecto como si fuera un bebé recién nacido. Entonces, primero no solamente le voy a tener que dar un montón de amor, paciencia y tiempo, ¿no? Sino que voy a empezar a atribuirle tintes que van a definir su personalidad. Por ejemplo, va a ser un negocio que sea amigable, va a ser un negocio que sea quizás más serio, más formal. Entonces, una vez que construya toda esa personalidad, recién ahí voy a poder empezar a salir a la vida o al mercado en este caso, ¿sí? Por eso me parece muy importante que empiecen a definir todas estas cualidades previamente de que quieran hacer un logo, un nombre, porque muchas veces me dicen, Yami, tengo una idea fantástica o me gusta mucho la idea que tengo, pero ni siquiera sé qué nombre le voy a poner. Y lo que yo les comunico es que queda tanto antes por planear, como por ejemplo crear la personalidad, que después me puedo encargar de poner el logo, porque quizás ni siquiera sé cómo se va a llamar, pero primero voy a construir esta personalidad de negocio y luego me va a surgir solo el nombre. Por eso no se frustren, o a mi experiencia personal, no se frustren si no saben qué nombre ponerle, cómo hacer los colores y demás, si todavía no me puse a pensar un montón de cosas previas que va a ser la personalidad, ¿sí? Otra herramienta, o me parece muy importante, es empezar a contar una historia a través de mi negocio, ¿sí? Por ejemplo, yo estuve dando cursos en la pandemia y lo que a mí siempre me funcionó fue transmitir mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo quería contar una historia a las otras personas y que me elijan a mí para que tomara el curso por lo que yo les estaba contando y no porque simplemente veían algún flyer o algo que les llamaba la atención en las redes, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Tenían alguna idea sobre lo que era el concepto de branding, de personalidad? ¿Alguna vez lo pensaron? Branding sería eso, la personalidad y lo que vos construís alrededor. Claro, el branding va a ser un montón de conceptos que van a formar la personalidad de tu negocio. Va a ser la esencia, va a ser la personalidad, va a ser cómo se va a comunicar. Dentro del branding podemos desglosar un montón de cosas, como por ejemplo los arquetipos de marcas. Si va a ser esto que les comunicaba antes, una marca amigable, una marca más seria, cómo se va a comunicar con nuestros clientes, ¿sí? Entonces el branding no me gusta definirlo como un concepto tan teórico, sino que abarca un montón de cosas, entre ellas la construcción de la personalidad.
Otro integrante muy importante en nuestro branding y en nuestra storytelling, que es el contar la historia, es nuestro cliente ideal. Y acá siempre hay un error muy grande, que es que nosotros queremos hablarle a todo el mundo. Queremos que todo el mundo consuma nuestra marca. Me ha pasado con clientes que yo les decía, bueno, ¿y cuál es el público que vos estás apuntando? Y me decían, yo quiero venderle a todos. Sí, yo también le quiero vender a todos, obviamente es lo que apuntamos todos. Pero en principio es muy importante que elijamos un nicho pequeño de personas que se sienta identificado con lo que nosotros queremos comunicar, transmitir, para que nos elija, y después sí vamos a crecer exponencialmente porque esas personas que ya vamos a formar una comunidad se van a ir como expandiendo cada vez más, ¿sí? Entonces, importante conocer a nuestro cliente ideal como si fuera nuestro mejor amigo. Hay un ejercicio que está muy bueno para hacer, que si quieren después lo pueden implementar, y es, imagínense que tienen un laboratorio en donde pueden describir a la persona ideal que ustedes quisieran que consuma su producto. Desde rango de edad, personalidad, cuáles son sus intereses, a qué tipo de lugares acude, quiénes son sus amigos, qué actividades realiza, hasta qué películas les gusta consumir, por ejemplo. Definir el cliente ideal va a ser muy importante también a la hora de generar el contenido que vamos a tener en las redes, porque no es lo mismo apuntar a un público de 40, 50 años a quizás un adolescente de 15 a 20 años. El contenido que genere va a ser distinto, los colores que voy a utilizar van a ser distintos, ¿sí? Entonces es muy importante primero que definamos a nuestro cliente ideal, porque él va a ser el protagonista de la historia que yo cuente en mi branding y personalidad de marca. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Los veo así como mirando. Perdón, tengo una curiosidad. ¿Alguien que quiera levantar la mano como ejemplo de su negocio? Bien. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana. ¿Vos hiciste tu logo? Sí. ¿Y crees que tu logo es profesional o serio, por ejemplo? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo lo va a ver el cliente final? Como algo serio. Profesional. Bien. Profesional, sí. Esto es una ínfima parte de lo que es branding, de tener una coherencia. En el sentido de la identidad de un logo, de que vaya referido con tu marca, y que esa marca, quien lo vea, si yo soy tu público ideal, un lead o el buyer persona, diga, che, pará, ese logo está todo bien con mis valores, con la manera que te comunicas, y no solo el logo, estamos hablando de la paleta de colores, la tipografía, cómo me armás el feed, o sea, un montón de cosas que va de la mano del branding. Por eso, gracias por el ejemplo, sí. Como que se tiene que sentir identificado con la marca. Claro, exactamente. Vos tenés que pensar que tu cliente va a ser el protagonista de tu historia. A mí me pasó una vez, yo como consumidora, siempre me pongo como ejemplo, hay una marca que a mí me gusta mucho que lanzó una campaña donde había unas chicas súper rockeras, luqueadas, y yo me vi ahí, ¿no? Entonces, eso es contar un buen branding o una buena historia, que el cliente que vos estás apuntando quiera formar parte de esa historia o se sienta identificado o diga, quiero pertenecer a este grupo pequeño de personas que se identifican con esta marca, ¿sí? Por eso es muy importante, previamente de toda la parte de diseño y demás, que definamos toda la personalidad de mi negocio, porque si no quizás voy a tener un logo que después me doy cuenta y digo, no, pero al final no es lo que yo quiero comunicar como marca, ¿sí? No está contando mi historia, estos colores, esta tipografía que elegí, este tipo de contenido no va a llegar a las personas que yo quiero. Por eso es muy importante que antes de todo empecemos a definir la personalidad. Este fue el error que yo cometí cuando era más joven y quise emprender. No tenía absolutamente nada de esto definido, simplemente tenía un buen producto y me fue mal porque no transmitía absolutamente nada, no sabía ni siquiera a quién le estaba hablando. Entonces, bueno, fue como aprender un poco de todo ese error que había hecho. Y luego de que tengamos toda esta parte de personalidad definida, ahí sí podemos empezar a definir qué colores van con lo que quiero transmitir. Voy a empezar a ver si el nombre concuerda con la historia que quiero contar, ¿sí? Si la idea de visual que tengo para comunicar en mi Instagram o en mis posteos funciona, ¿sí? El tipo de contenido, conocer al cliente de ustedes les va a permitir que el contenido sea muy entretenido para la audiencia que ustedes quieren apuntar. Porque por ahí tengo pensado que le quiero hablar a todo el mundo y el contenido que estoy generando no le interesa a nadie, ¿sí? O quiero abarcar a todos y no tiene nada que ver con lo que yo quiero comunicar.
Entonces es muy importante que empecemos a definir primero la personalidad, el cliente ideal, y en base a eso definimos colores, tipografías, elementos visuales que van a acompañar, el tipo de contenido que voy a querer generar en base a mi cliente ideal. ¿Sí? La carita de... ¿Cómo? ¿Algún ejemplo? Te puedo dar mi propio ejemplo, si querés. Yo siempre me especialicé en dar cursos para mujeres emprendedoras, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo es mi personalidad? Me voy a mostrar como una persona amigable, me voy a mostrar como una persona que acompaña, que quiere brindar información. Entonces, el tipo de personas que quería yo involucrar en mi Instagram eran mujeres de 25 a 35 años. Dentro de esas mujeres tenía 3 ramas de personas que eran mis clientes ideales. Podía ser una mujer que estaba trabajando en relación de dependencia, pero que tenía ganas de emprender, entonces iba a designar, digamos, cierto contenido en mis redes a ese público. ¿Cómo lo hacía? Con frases inspiracionales de que podían empezar a trabajar solas, podían dejar de trabajar en relación de dependencia, por un lado. El otro era para mujeres que ya tenían su negocio, ¿sí? Que estaban empezando a emprender y tenían esta cuestión de que no sabían a quién hablarle, todavía no habían hecho su identidad visual. Entonces, ¿qué era lo que hacía ahí? Daba contenido informativo o educativo, ¿sí? Por ejemplo, hacía un posteo de cómo definir tu paleta de color, cómo definir tu cliente ideal. Y después ya tenía como otro cliente que eran mujeres por ahí que tenían una empresa un poco más grande o trabajaban para otras empresas y ahí generaba, no sé, por ejemplo, contenido informativo y educativo, pero para empresas o para negocios un poco más grandes quizás. Entonces, sí. Discúlpame, ¿todo en el mismo perfil? Sí, todo en el mismo perfil. Sí. Si vos tenés definido tu cliente ideal exactamente a donde vos querés transmitir, podés tener estas ramas, porque en sí todas, donde yo quería apuntar eran a estos grupos de mujeres, ¿sí? Por eso les digo que es importante definir claramente a estas personas y me llegaba, por ejemplo, si yo le hablaba a una mujer que recién estaba comenzando, luego exponencialmente me llegaban más clientes por esas mujeres que yo le estaba hablando, ¿sí? Por ahí si yo quería hablarle a hombres, quizás en su momento, no les iba a interesar lo que yo estaba haciendo porque no iban con los colores, no iba con mi logo, con mi personalidad. Entonces por eso siempre fue muy importante definir esto, ¿sí? Gracias. Otra cosa que está muy buena para hacer, antes de que pasemos a la parte de pauta publicitaria acá con mi compañero, es que definan estos ejes comunicacionales, que son temas entretenidos que van a ir para su audiencia, ¿sí? Y después lo pueden ir viendo qué contenido funciona más para ustedes, ¿sí? Para la empresa que tienen. Por ejemplo, a mí me funcionaba mucho inspiracional porque decía que lo compartan. Entonces iba generando así como una comunidad grande, en mi caso de mujeres, que realmente les interesaba todo lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Y así, por resonancia, iban llegando como más. Y estas mujeres también se sentían identificadas con los colores que yo utilizaba, las tipografías, les gustaba el tipo de flyer, regalaba mucho contenido de valor, que eso es muy importante también para generar una comunidad. No solamente me iba directamente a la venta, sino que previamente generaba PDFs y contenidos gratuitos para que sean informativos. También me interesaba en comunicar un poco mi historia, ¿no? Y que la gente se sienta afín con eso y no todo el tiempo te estoy vendiendo, sino que me estoy preocupando porque realmente lo que yo te estoy ofreciendo te llegue desde otro lado, ¿sí? Algo más emocional. Quizás hace unos años todo lo que era la venta de los productos o servicios era algo mucho más duro, ¿no? Como te estoy vendiendo solamente el producto. Hoy en día no. Las redes sociales funcionan, te estoy transmitiendo mi historia, mi experiencia y quiero que me elijas por eso, porque quiero que seas parte de mi comunidad, ¿sí? Eso que dijo es muy importante y más que, por ejemplo, un caso de éxito, el contracaso, o sea, lo que va mal. ¿No les pasa que entraron en Instagram y está raro, como que algo no cierra, no tiene coherencia, no te da seguridad, no te da confianza? Entonces, falta mucho de esto del branding, de tener, de desplayarlo en un Instagram y que diga, che, me siento identificado con la marca, con los colores, con el logo, con el diseño, con la identidad, con los valores. Entonces, esos son los Instagram que realmente se potencian. ¿Por qué hablamos en Instagram? Porque creo que todos tienen un Instagram. Y es fácil abrir un Instagram y tener un negocio ahí. Sale 0 pesos, 2 o 3 fotos y ya están dando. Entonces es muy importante diferenciarse. Por eso el caso que pregunté si creía que un logo transmitía eso, porque muchos salen con un logo así nomás, el de Gueto está muy bueno.
un descuento ahí en la hamburguesa. No, pero imagínense con un logo o algo que no vaya y pasa esto de las marcas después, te cuesta levantarlo y conseguir cliente. Y ya si desde el punto de partida vamos a jugar un partido, no sabemos con cuál pegarle, con cuál pie pegarle a la pelota, estamos al horno. Esto es lo mismo en el branding. Si ya arrancamos con una identidad floja o que no transmite confianza, sí. Sí, y también es un poco, por ejemplo, si no tengo definida toda mi personalidad ni nada de lo que hablamos de la construcción, es como crear un negocio con cimientos de arena, ¿no? Siempre va a estar ahí como medio que no voy a saber Siempre para vas a dónde estar ir. gastando energía Claro, si no le estás sí. apuntando En a cambio, lo que si construyo mi personalidad, sé a quién le estoy hablando, sé lo que quiero comunicar y encima lo acompaña una buena imagen, mi negocio va a tener cimientos de cemento, ¿no? Por ejemplo, va a tener una base estable. Por eso es importante que tengamos en cuenta todo esto, porque si no, no nos va a funcionar, ¿sí? Un aplauso para Yanni, por favor.